Ok. Bueno, continuando con esta parte, pues estuvimos viendo algunos algoritmos, ¿no? Estos es lo que nos sirven esos algoritmos para poder cifrar las llaves públicas que se están enviando y obviamente pues nos sirve para que no nos roben luego la información y los contraseñas que estamos haciendo. Obviamente este tipo de cifrado pues tienes que tener una codificación y un cifrado para ambas partes de entrada y salida, ¿no? Entonces, estos algoritmos que son asimétricos utilizan llaves o claves públicas y una privada, es decir, mezclan dos llaves para poder dar un poquito más de seguridad al momento de que están pasando los datos y encriptarlos con la clave privada. Entonces, esto cuando se requiere, pues la clave pública se puede desencriptar y estos algoritmos logran confidencialidad, autenticación e integridad mediante el uso de estos procesos. Es decir, con estos cifrados asimétricos nos da la, la, la seguridad de que va a ser confidencial, que vamos a tener que estar logueados, o sea, tener una autenticación y que obviamente que todos los datos van a llegar íntegramente, ¿no? Entonces, debido a que los usuarios comparten normalmente sus secretos, ¿sí? Entonces, las longitudes de estas llaves deben de ser muy largas, por eso es que se tarda un poquito más. Entonces, el mínimo que manejan estas llaves es de 512 y el máximo es de 4096 bits. Entonces, pero pues si tú utilizas una llave estándar o mayoras a 1024 bits, pues son de alguna manera confiables, ¿no? Ya que pues entre más bits le pongas, pues más el algoritmo se tarda mucho más en poder codificar y que te puedan desencriptar esa información. ¿Cuáles son los algoritmos que se manejan en esta parte No sé si... del codificado simétrico? Pues tenemos el intercambio de claves por internet, que es el IP, ¿sí? Aquí es algo que van a tener que hacer a través del PIA, donde tú usas a través de una VPN con IPsec. El otro es el SSL, que es el Secure Socket Layer, y esto se implementa a nivel de seguridad, a nivel en la capa de transporte, ¿sí? Y Esta es, que utilizan en páginas web, ¿verdad, Inge? sí. Y obviamente todo está basado a través del IETF, ¿no? Y el otro es el Security Shell, que es un protocolo que te proporciona conexión remota. Ya te acuerdas que anteriormente utilizaba mucho el Telnet. Sí. Hoy en día ya el Telnet no es bueno, no es seguro, porque el código, tu usuario y tu password viajan en texto plano, tú metes un Wireshark, perdón, Un y pues, sniffer. sí, un sniffer, y tú vas a ver ahí el usuario, G Silva, password, no sé, lo que sea, ¿sí? En Latina, cambio, Inge, latina. entonces, entonces con el Security Shell, pues lo que hace es que no vas a ver el usuario, va a venir codificado y el password obviamente, ¿no? Y la otra es el Pretty God Privacy, el PGP, que es un programa de las computadoras que te proporciona privacidad y autenticación criptográfica. Y esto se utiliza para aumentar la seguridad de las comunicaciones, sobre todo en el correo electrónico. Entonces, estos algoritmos son, obviamente, como les comentaba hace rato, son demasiado lentos porque se tardan en estar tratando de codificar y decodificar La las llave. llaves, ¿no? La información. Entonces, esto es algo obviamente más lento que los simétricos y pues el diseño se basa en problemas informáticos como la factorización de números demasiado grandes y obviamente que el cálculo de estos logaritmos pues discretos es un número demasiado grande, entonces por eso se tarda, es un poco más lento, ¿no? Pero es más seguro. Sí. Entonces, De hecho, Inge, yo el del Security Shell lo he utilizado y tiene un parámetro para generar llaves RCA y tú le pones ahí la cantidad de bits que quieres que sea la clave. Y hay cuenta que te crea dos llaves, te crea la pública y la privada. así es. Ya esa está chido porque ya si tú se la pones en el servidor,
la llave privada tuya, ya nomás le das la cuenta, arroba y la IP y te deja entrar automáticamente sin necesidad de hacer una autentificación por contraseña. Pues sí, son las ventajas que tiene, ¿no? Darle mayor, un poco más de seguridad. Y obviamente, pues esto normalmente se utiliza sobre todo cuando usas firmas digitales o intercambio de claves, ¿no? No vas a utilizarlo cuando el volumen de la información es demasiado grande, pues No, 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 o sea, no, estás frito si lo quemas usas así, ¿no? el equipo a lo mejor. Sí. Y bueno, aquí vemos algunos algoritmos asimétricos, como es el Diffie-Hellman, que la longitud de las llaves es de 512 hasta 4096, como lo vimos ahí. Tenemos el DDS, el estándar de firmas digitales, que va de 512 a 1024. Y también el algoritmo de firmas digitales, que es el DSA, que también es de la misma longitud. También tenemos el cifrado de Rivers, Shamir y Adelman, que es el RCA, y está entre 512 y 2048. Tenemos el EIGAMAL, que también es más o menos de la misma longitud, de 512 a 1024. Y las técnicas de curvas elípticas, que es de 160 bits. Obviamente, pues, demasiado corto, ¿sí? Y este se puede utilizar como el Diffie-Hellman, ¿sí? O el EIGAMAL. El principal, la ventaja es que son para claves de mucho más pequeñas, ¿no? O sea, bueno, y aquí hablamos del algoritmo Diffie-Hellman, pues que ya vimos, es un algoritmo asimétrico que permite la comunicación de dos computadoras en el cual se van a generar claves secretas idénticas y se comparten sin estarse comunicando entre ellas, entre obviamente emisor y receptor, y pues nunca intercambian realmente la llave compartida. Hay tres ejemplos en los cuales el Diffie-Hellman suele utilizarse. Una es cuando utilizas datos a través de la VPN con el IPsec. El otro cuando se encriptan datos de internet usando el SSL o el TLS. Y el otro cuando usas el Security Shell, ¿no? La seguridad que nos brinda este algoritmo pues es eh, bastante grande en ciertos cálculos cuando tú lo utilizas, ¿no? Y te dice que desafortunadamente para el sistema de claves asimétricas son extremadamente lentos para calcular tipos de encriptación masiva, que era lo que nos decía, ¿no? Todos los algoritmos asimétricos son para volúmenes de llaves pequeñas o de bajo volumen, ¿sí? Entonces, para esto es muy común encriptar la mayor parte del tráfico utilizando el algoritmo simétrico como es el 3D o el AES y dejar el algoritmo Diffie-Hellman para crear claves únicamente para algoritmos de encriptación, ¿no? Entonces aquí le da doble seguridad. ¿Cómo funciona esto? Imagínense, Alice va a tener comunicación con Bob, ¿sí? Entonces, lo que hace Alice le pasa su llave privada, ¿sí? A Bob, y Bob le pasa su llave privada a Alice. Entonces, si lo quieren ver con colores, pues ella manda aquí ¿cómo se llama? La información con el color secreto, ¿sí? Y le hace una llave privada, igual con Bob. Bob maneja su información con su color, con su llave privada, y esa mezcla se la pasa a Alice. Entonces, cuando ya llega la información, ¿sí? Del color secreto en este caso de Alice, con el color privado de Bob, pues da el mismo resultado, ¿no? Igual cuando Alice, cuando Bob pone su llave secreta con la llave privada de Alice, da el mismo resultado. Así es como más o menos trabaja, ¿no? Y creo que nos aventamos esto. Déjame abrir el capítulo 4. Oiga, Inge, ¿cuándo va a compartir las IPs de los proyectos? Ahora ¿cómo se llama?
en los parciales. Mm. Que hay un dicho que dice, a mal paso darle prisa. Ahora sí, ahora resulta, pues ya lo tienes casi todo, güey. Sí, no, falta la llave, lo bueno. Falta lo que a los 3 segundos dice, no, no funciona, no está bien. El, 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 el que te pasó el semestre pasado, dices tú. Sí, Ok. Conceptos de Access List. Bueno, ¿cuál es el propósito de Access List? Vamos a ver, ¿te acuerdas la importancia que tiene hacer el subneteo correctamente? Porque aquí vas a manejar máscaras wildcard en un Access List. sí. Si tú sacas mal la máscara de red, cuando utilices el Access List, pues te va a ocasionar un despapalle y medio. Y vamos a ver cuáles son las pautas para la creación de los Access Lists y vamos a ver qué tipo de Access Lists son. Ahorita lo vamos a ir viendo, ¿no? ¿Cuál es el propósito? Pues que a través de ciertos comandos dentro del sistema operativo, pues controlen el tráfico de reenvío o descarta de paquetes según la información del encabezado, ¿no? Este mismo paquete. Entonces, de una forma normal, pues el router no tiene ningún access list. Todo lo que llega, lo saca, ¿no? Lo que entra por una interfase, lo enruta por otra interfase, ¿no? Porque no están configuradas nada. Entonces, cuando tú empiezas a aplicar un access list dentro de una interfase, pues el router tiene un proceso adicional donde evalúa, ahora sí, los paquetes a medida que van pasando a través de las interfaces. Entonces, una lista de acceso es secuencial, ¿sí? Es importante que tomen en cuenta esto. Una lista de acceso, si tú la primera línea le pones enable all, todo lo que pongas abajo de eso no jala. Así le puedas poner ahí permit all abajo de eso, ya te fregaste. Ya no pasa absolutamente nada. Entonces, las instrucciones que normalmente ves en una access list es permit o deny, ¿sí? Y esas son conocidas como entradas de acceso de control. Entonces, las entradas de control de acceso, pues también se denominan como instrucciones de la access list. Entonces, cuando el tráfico de la red atraviesa una interfase que está configurada o que tiene access list, ¿sí? Pues el router compara la información dentro del paquete con cada entrada de control de acceso. Entonces, como es una orden secuencial, va a determinar si el paquete coincide con esa control de acceso y pues ahí en esa parte se le llama filtrado de paquetes. El Access List tiene varias tareas, ¿sí? Primero es limita el tráfico de la red para aumentar su rendimiento. Después, proporciona el control del flujo de tráfico. Después, utiliza un nivel básico de seguridad para el acceso a la red. Filtra el tráfico según el tipo de tráfico. También filtra los hosts para permitir o denegar el acceso a los servicios de la red. Y por último, pues te proporciona prioridad a determinadas clases de tráfico de la red, ¿no? ¿Dónde funciona este filtrado de paquetes? A nivel de la capa 3 y 4 del modelo de OSI, ¿sí? Hay dos tipos de access list, las que son estándar, ¿sí? Que se filtran a nivel de la capa 3, ¿sí? Y ahí nada más lo filtras a través del direccionamiento de IPv, ¿no? Puede ser IPv4 e IPv6. Y las extendidas también entran a nivel de la capa 4, pero también te filtran los paquetes a nivel de la capa 4 usando los puertos TCP y UDP. ¿Vale? Entonces, tú tienes un access list, ¿cómo funciona? Pues primero tiene una entrada y tiene una salida, ¿sí? Entonces, tienes que ver cómo tú lo vas a aplicar, en dónde lo vas a aplicar, si va a ser de entrada, si va a ser de salida, ¿sí? Y aquí tenemos una nota, ¿no? Te dicen que las access lists no operan sobre los paquetes que se originan en el router mismo.
¿sí? O sea, es decir, las listas de acceso de entrada filtran paquetes que ingresan a una interfaz específica y lo hacen antes de que se enrute hacia la interfaz de salida. O sea, aquí es donde se hace el proceso. Si cumple con la entrada de control de acceso, la deja salir. Si no cumple, la descarta. Ni siquiera la saca, ¿sí? Y las listas de control de salida, pues filtran paquetes después de que se enrutan independientemente de la interfase de entrada. O sea, después de que entran por algún lado del ruteador, ya cuando están de salida, pues no me voy a filtrar los paquetes, ¿sí? Independientemente por qué interfase llegó la información, ¿no? ¿Cuándo aplicas un access list dentro de una interfase? Pues cuando tú tienes que ver o mejorar el tráfico en una interfase, ¿sí? A nivel de IPv4, utilizando la lista de acceso estándar, ¿sí? Entonces, ¿qué haces? Pues configuras una lista de acceso estándar para recuperar la dirección IPv4 de origen y del encabezado del paquete. Entonces, el router empieza en la parte superior del access list y compara la dirección de cada acceso de entrada de control de acceso, perdón, de manera secuencial. Entonces, cuando encuentra la coincidencia, el router realiza la instrucción. Si no hay coincidencia, puede ser que lo permita o deniegue el paquete, porque puedes tener varias access lists, ¿sí? Que no están siendo analizadas. Entonces, si la IP de origen no coincide con la entrada de control de acceso de la access list, pues el paquete se descarta. Y si hay una entrada de control de acceso de denegación implícita, aplica automáticamente en todas las access lists que tú tengas ahí. Entonces, la última instrucción de una lista de acceso siempre es una instrucción deny implícita que bloquea todo el tráfico. Puede ser que esté oculto y que no se muestre dentro de la configuración. La nota que les ponen ahí es importante. Cada lista de acceso debe tener al menos una instrucción de permit. De lo contrario, se denegará todo el tráfico debido a la instrucción de la entrada de acceso de control, ¿no? Que viene como un deny implícito. Bueno, aquí viene uno para que ustedes lo vean. Y aquí es lo que les decía. Cuando tú utilizas una wildcard mask, ¿sí? Se está basando en la subred o en la máscara que tú tienes de tu IPv4, ¿sí? Entonces, aquí lo que deben de tomar en cuenta ustedes es que cuando ustedes tienen una máscara wildcard bit de 0, hay una coincidencia con el valor del bit correspondiente de la dirección. Es decir, si tiene un 0, corresponde a que es cierto lo que está diciendo, ¿no? Si es un 1, omite el valor omite el valor del bit correspondiente en la dirección. ¿Cómo es esto? Aquí lo tenemos. Aquí tengo una máscara wildcard 0.0.0. Entonces, en el último octeto, pues son 8 ceros, ¿sí? Entonces, todo lo que coincida en el último octeto lo va a dejar pasar, ¿sí? Pero si tú tienes una wildcard max 00063, lo único que va a dejar coincidir son los primeros, aquí 3 octetos, ¿sí? Y va a coincidir con los 2 bits, ¿sí? Que tienen esa. ¿Qué IPS, qué máscara de red sería para esta wildcard mask? Sería 255, 255, 255 y la última sería 192. Es correcto. 128 más 64. Sí. Entonces, y va a ignorar los últimos 6 bits. Si tú tienes 3 veces 0.15, pues o igual, coincide con los 3 octetos y con los primeros 4 bits del último octeto, ¿sí? Y va a ignorar los últimos 4 bits, ¿sí? Y así nos vamos, ¿no? Entonces, aquí vamos poco a poco invirtiéndolo, ¿no?
Entonces, ¿cómo le hacemos para esto? Tú tienes una IP 192.168.1.1, que aquí está en binario. Y tienes una máscara wildcard, todos ceros. Cuando tú utilizas cuando tú utilizas, si fue este o este, ¿no es cierto? Es este, ¿no? Entonces, tú necesitas utilizar una lista de acceso 10, ¿sí? Que solo permita el host con la dirección 192.168.1.1. Y te dice que tienes que acordar que el 0 es igual a una coincidencia y el 1 es una ignorancia, ¿no? O un descarte. Entonces, para que coincida la dirección del host específica, pues se requiere una máscara wildcard que conste de todos los ceros. Por eso, si yo le pongo aquí todos los ceros, nada más esta lista, este IP va a tener acceso o va a tener denegación según lo que yo le ponga. Entonces, ¿cómo quedaría el access list? Pues quedaría access list 10, ¿sí? Permit, porque no es de permiso, aquí lo tradujeron tal cual. Permit 192.168.1.1 con su wildcard max 000, y lo único que va a permitir, pues va a ser la dirección IP. Aquí hacen una resta, ¿sí? Si a 0 le quito 1, ¿cuánto me queda? Pues 1. Y aquí igual. Y estos son ceros, y aquí igual. ¿Se fijan? Es una resta. Entonces, aquí lo único que voy a permitir es que tenga acceso a esa dirección IP. Y luego te dice que tú quieres que todos los hosts, de la red 192.168.1.0 diagonal 24, ¿sí? Deban tener acceso. Entonces, tú generas aquí la access list y le pones access list 10, permit 192.168.000.255. Y haces con la misma wildcard, nada más vas a hacer la coincidencia de los últimos últimos octetos, ¿sí? Entonces te va a permitir que tengas acceso a toda la red. ¿Sí o no? ¿Vamos bien o no? Sí, que con sueño, pero ahí vamos. No sé qué me pasa, nomás empiezo a dar clase y empiezo a bostezo y bostezo y bostezo. Se le cansa el caballo hasta ahora a lo mejor. No, y en la mañana también. Ah, no, pues Algo me causa dar clase y estar bostezando, porque en el salón pues no estoy bostezando, ¿verdad? Y luego aquí tenemos otra máscara, ¿no? Y dice, el Access List necesita que permitas todos los hosts de la red 192.168.16.0, 17.0 y 31.0. Entonces, ¿cómo haces el Access List? Y le pones Access List Permit 192.168.16.0, ¿sí? Y con una wildcard más 0.0.15.255. Hacemos el mismo ejemplo. Aquí tengo la 16.0 en binario. Aquí tengo la wildcard más, ¿sí? Y me vuelve a quedar. Y si se fijan, yo voy a tener un rango, ¿sí? Porque aquí es un rango desde la 16.0 hasta la 31.0. Por eso tengo ese rango de la 15. ¿Sí? ¿Sí o no? sí, sí. ¿Qué era? ¿Me escucha o no? ¿Qué era? Bueno, No sé. bueno. No sé. Digo, Gabriel, es que los dos empiezan con la G. No, te hace mute, vato, no te escucho. Tampoco.
No jala otra vez tu micro. Tenía que ese es error de capa 8. Ah, ya. ¿Alguna duda, Jera? Digo, ¿tú, Gabriel? Ok. Existe una máscara que le llaman comodín, ¿sí? En el cual puedes tener los cuatro 255. Y aquí, imagínense, al momento de traducir, assume you want to ace in ACL permit, y luego ya empieza para calcular. Me encantó. Bueno, aquí lo que te dicen es que tú quieres tener un access list que te permita el acceso a todos los usuarios de la red 192.168.3.0. Entonces, lo que tienes que hacer para calcular la máscara comodín, pues tienes que resetear la máscara de su red, ¿sí? Y esto produce que tengas una máscara de default sí, una máscara de default 3 veces 0, 255. Entonces, el access list quedaría access list 10 permit 192.168.3.0 con 3 veces 255, 3 veces 0, 3 ceros, 255. O la otra en la cual tú tengas que especificar exclusivamente que de esa red solamente 14 usuarios tengan acceso, ¿sí? Entonces, utilizando eso, pues el access list te quedaría como access list permit 10 permit 192.168.332 30.15, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú vas a hacer la resta con esto que tenemos aquí. Y el último es que si solo debes de permitir las redes, la 10, la 11, ¿sí? Entonces, ¿cómo te quedaría la wildcard max? Si tu máscara es 3 veces, no, 255, 255, 2540. Cuando haces la resta de la máscara, pues ahí te quedaría un resultado como este. Access list 10, permit 192, 168, 10, 0, con su wildcard max 0, 0, 1, 255. Las palabras claves que se utilizan dentro de las listas de acceso pues son dos. Una es el host y la otra es en. El host sirve para reemplazar la máscara 4 veces 0, ¿sí? Que indica que todos los bits de la dirección IPv4 deben coincidir, ¿sí? Y el any sustituye la máscara 4 veces 255, que es decir, que omita la dirección IP completa o que se acepte cualquier dirección. Va a depender si pongas permiso de no. Ahora, ¿cómo es que debemos de generar un access list? ¿Sí? Aquí tú tienes un ruteador y tú tienes de entrada, ¿sí? Y de salida. Y esto es tanto para IPv4 como para IPv6, ¿sí? Entonces, aquí vemos una lista de acceso que le llaman dual stack porque está manejando IPv4 e IPv6, ¿sí? Y puede tener hasta 4 listas de acceso, como lo vemos ahí en la figura, ¿sí? Aquí hablamos sobre que debes de tener mucha atención y estar bien concentrado de cuando tú generas una lista de acceso, porque si tú la cajeteas, pues puedes tener ahí paro de operaciones, puedes dejar fuera de servicio al director, puedes generar, pues sí, muchas cosas dentro de la red, ¿no? Entonces, tienes que tener mucho cuidado al momento que tú lo haces. Pues se recomienda hacerlo por medio de un script, ¿verdad, Inge? Eso se recomienda hacerlo en un blog de notas, primero que nada. Nunca lo hagas en vivo en el roteador, ¿sí? Porque si no te vas a meter en un bronco.
Entonces, ¿cuáles son las pautas? Primero, te dice que tienes que guiarte en base a las políticas de seguridad de la empresa, ¿sí? Y con esto, pues, te estás asegurando de que estás implementando lo que la empresa te está pidiendo. La dos es que escribas lo que quieres que haga el access list. Es decir, si tú quieres que te permita que tenga acceso a la red tal, pues escríbelo, ¿sí? Y esto te va a ayudar para que, al principio te ayuda para que entiendas qué es lo que vas a hacer y cómo lo debes de hacer. La tercera es, como te decía, que utilices un editor de texto, ¿sí? Puede ser un Word, un blog de notas, ¿sí? Y para que lo hagas ahí y veas qué es lo que estás poniendo en cada una de las líneas, ¿sí? Después tienes que ponerle o documentar las access list con el comando remark. Ahí le vas a poner, esta lista de acceso es para bloquear esto, esta lista de acceso es para tener acceso a tal host, esta lista de acceso, ¿sí? Que le ponga la descripción, qué es lo que va a hacer cada una de las líneas de lista de acceso, ¿sí? Y por último, pues vas a tener que probar la lista de acceso, pues ya en operación, ¿no? O más bien, si tienes manera de hacerlo en un laboratorio, pues lo haces. Y si no, pues que Dios te agarre confesado, porque si la cajeteas, te andan corriendo, ¿no? Las listas de acceso que existen es la estándar y la extendida. La estándar te permiten o denegan paquetes basados únicamente a nivel de IPv4. Y las extendidas, como ya lo vimos anteriormente, nos ayudan para también dar, permitir o denegar a nivel de IP, pero también te dan un poquito mayor de seguridad a través de los puertos TCP y UDP, tanto de origen como de destino. Y aquí tenemos las access list numeradas o nombradas. Las estándares, ¿sí? Están entre de la 1 a la 99 o de la 1300 a la 1099, ¿sí? Mientras que las numeradas están de las 100 a las 199 y de la 2000 a la 2699, que viene siendo las extendidas. Entonces, tú lo que haces es entrar al ruteador, entrar a la configuración, ponerle access list, él ayuda y te va a decir todo lo que puedes hacer dentro de ese access list. ¿Cuál quieres poner? La estándar, la extendida, la extendida de 48 bits a nivel de MAC address, que este es un poquito más de seguridad todavía. Me vale grillo la IP que tengas, pero si la MAC address no coincide, no pasa, güey. No, está más chida esa. Sí, es correcto. También vas a tener la lista de estándares de acceso extendidas con cierto rango extendido, a nivel de protocolo, pues todas las que se manejan, ¿no? Las nombradas, pues en lugar de ponerle Access List 10, ¿sí? Le pones IP Access List FTP Filter, ¿no? Y aquí le das Permit TCP, te permite el protocolo TCP de tal red con su máscara, con su wildcard más, y le dices que cualquiera que sea de FTP, que haga el FTP, está permitido. Y aquí también le pones el permit, ¿sí? Con la misma dirección, ¿sí? Y que haga el FTP de datos. ¿Dónde debes de aplicar las access list? Aquí es algo muy importante. Cuando tú utilizas las access list extendidas deben de ubicarse lo más cerca posible del origen, ¿sí? Y las estándares se aplican lo más cerca posible del destino, ¿sí? Entonces, aquí este viene siendo el origen y este viene siendo el destino, ¿sí? ¿Dónde las debes de usar? Pues para que tú tomes en cuenta qué factores deben influir en la colocación, pues tienes que tener el alcance de toda la organización, ¿no? Debes de ubicar el access list
de la empresa si tienes o no el control de las redes de origen y destino. Es decir, que tengas todo el control de toda la empresa a nivel de redes. Ver los anchos de banda que están involucrados, ¿sí? Porque puedes ayudar en ese punto a que si haya mucho tráfico, al momento que hagas la lista de acceso, puedes manejar ya el tráfico y en lugar de que haya mucho acceso donde había IPs que no tenían que andar haciendo nada por ahí, pues los bloqueas y obviamente ya el tráfico es más fluido, ¿no? Y pues fácil de configurar, pues puede ser fácil de implementar en el destino, pero el tráfico utiliza el ancho de banda necesariamente. Se puede utilizar la lista de acceso extendida en cada uno de los roteadores donde se origina el tráfico y ahí obviamente pues ya no permitas que salga el tráfico y tu ancho de banda pues va a estar mucho mejor, ¿no? Y también debes de salvar el ancho de banda con filtros de tráfico para la seguridad y también debes de crear listas de acceso extendidas con múltiples ruteadores, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo donde nos dice que el administrador debe impedir el tráfico de la red 10 y de la red 30. Aquí tenemos la red 10 y la red 30 debe estar por aquí, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Pues aquí utiliza el access list, ¿sí? Del router 2 al router 3 de entrada y de salida, ¿sí? Este es de entrada y este es de salida, perdón, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que haces? Pues ya me genera que el tráfico de la 10 y de la 30, que no debe estar por acá, pues ya voy a tener más chance de que la 11 y la 31 realmente estén usando lo que deben usar. Déjenme ver quién entró. Eric, ahorita entras, ¿no? Me faltan 5 minutos para empezar la otra clase. Déjame le pongo aquí porque si no se me ponen. Sale espera. Se desesperan. Sí. Entonces aquí lo que estamos haciendo es salvar el ancho de banda de estos dos, ¿sí? Porque la 10 y la 30 no necesitan estar mandando tráfico de un lado a otro. Entonces nada más le dejo todo el tráfico a la 11 y a la 31 para que utilicen todo el ancho de banda, porque ellos sí necesitan estar enviando información del router 1 al router 3. ¿Vale? Y aquí si nos vemos, tienes dos interfaces, ¿no? En la interfase del router 3, en el serial 001 lo tienes de entrada, aquí está de entrada, y en el gigabit de Ethernet, ¿sí? Lo tienes de salida. En el router 3, aquí está, de salida. Pero aquí está mal, este es de entrada. Ah, no, sí, está bien. ¿Por qué? De salida, porque el tráfico se está generando aquí y va a salir hacia este lado, ¿sí? Entonces lo tienes de entrada y de salida, ¿sí? Y bueno, aquí vemos una donde vamos a bloquear el tráfico del Telnet y el FTP de la 30 para la empresa B, ¿sí? Y de la 11 también, ¿no? Y ahora lo aplicamos acá, ¿sí? Aquí de entrada, perdón, de entrada aquí bloqueo y de salida también es bloqueo, ¿sí? Aquí la explicación de lo que habíamos visto en el slide anterior. Aquí estoy bloqueando el tráfico a nivel de Telnet y FTP en el router 3, que viene siendo de salida, y este es de entrada, perdón, al router 1 y de salida del router 1. ¿Sí? Bueno,
Colorín colorado, Se acabó. se ha acabado. ¿Dudas, comentarios, sugerencias, sitios, por favor, palomitas? No, Inge. Nada más, pues, qué es qué temas es que vamos a empezar? ¿A presentar o qué? No, o sea, el que vamos a ver la siguiente semana, digo, el siguiente día. Pues, terminamos ahorita el 4, No, para el 5. vamos a empezar el 5, Ok. ¿sale? Si no tienen No, pues dudas, no. pues ahí nos vemos. Ay, yo creo que estaba mandando un mensaje. Sí, el Gabriel. Muy interesante, dije, pero hay que repasar bien. Sí, de hecho sí. Por eso es importante que hagan los laboratorios que vienen ahí, para que le vayan agarrando la onda. ¿Sale? Ya está, Inge. Órale, pues, hablamos. Está bien. Pues.